Primer movimiento. Curso de verano radiofónico. Gastronomía para niños. Con Rodrigo Llanes. Ya está aquí, una vez más, Rodrigo Llanes. Ustedes lo saben, chef, historiador, familia de Primer Movimiento, que nos ha ayudado a hacer pan, a hacer pastel y el día de hoy, querido Rodrigo, a hacer panqué. La abuelita de los que no tienen abuelita. Exacto. Rodrigo Llanes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, queridos nietos míos. Abuelo Rodrigo Llanes, ¿qué ha pasado con todas estas recetas? ¿Qué respuestas has recibido? ¿Qué preguntas tienes en redes sociales, por ejemplo? Pues a la gente le ha gustado mucho el curso. Excelente. Dicen que cuando damos clases y demás, ya en físico, pero bueno, ya será en un futuro no muy lejano, eso espero. Excelente. Por lo pronto este curso radiofónico nos va a llevar una vez más a nuestra infancia y a lugares y a olores y a sonidos interesantes. Y a sabores, porque Rosario Muchos Martínez sabores. Ya hoy nos mandó su pastel El que pastel, hizo ayer. sí, ese sí lo vi. ¡Ay, sí lo hizo! Ella sí lo hizo, dijo. Excelente. Pero yo creo que ella ya sabía, porque ella era la que tenía ya todos los aditamentos y el papel estrella. Y la toda tecnología. Sí, ella ya tenía toda los instrumentos la más infraestructura. Bueno, pero le mandamos un abrazo. Un Y abrazo, que nos mande Rosario. ella a cambio del abrazo Una rebanada. Hoy qué vamos a preparar y cómo lo vamos a preparar. Ya suponemos que estamos en un súper imaginario aquí, súper radiofónico. Vamos a imaginarnos entonces Un mercado radiofónico. que estamos en un mercado, Mejor. ¿no? Y entonces llegamos al mercado de San Juan y empezamos a caminar por los pasillos, entramos por la zona quizás de las pescaderías. Como es muy temprano, entonces están apenas sacando los pescados, están algunos fileteándolos, puedes ver unos camarones gigantes, unos langostinos, las almejas. El olor, puedes el olor casi es muy ver el olor. penetrante, Sí. sientes frío en los pies y se te empieza a mojar del escurrimiento del hielo lleno de aroma de pescado, lo cual es una sabrosura espantosa. Sí. Y luego volteas y están las carnicerías y entonces ves algunos pavos colgando con el cuello, más bien el cuerpo del pavo encima del tablajero y los cuellos colgando de esos pavos. Y luego de repente volteas y dices, ay mira, ahí hay un pato también. Y entonces ves ese pato y luego ves una cabeza de cerdo y luego ves trozos de un chuletón de res. Y luego ves las manitas. Y te das cuenta que es Rembrandt. Exacto. Dices, Rembrandt vino al mercado de San Juan hace siglos. No, entonces dices, estoy en un bodegón del siglo XXI, en un mercado tradicional mexicano, lleno de cosas gourmets. Y ya que pasaste por esa área húmeda y lúgubre, pero pues, finalmente atractiva desde el punto de vista visual, y rara para la cuestión olfativa porque se mezclan los aromas de cadáver de reses con los pescados fuera del mar. Pasas ya al siguiente pasillo donde hay panecitos y hay los quesos, ¿no? Y estos también llegan a ser muy apestosos porque es donde venden estos quesos curados de todo el mundo y entonces empieza a ver las grandes piezas de parmesano que son unas tortotas como de 200 kilos y ves las pequeñas piezas de los manchegos, algunos que están adobados en vino tinto y claro, ahí ya es cuando te dicen, a ver, mi güero, pásele, ¿qué va a querer, no? Y entonces te dan la prueba, ¿quieres probar el manchego? Tengo un parmesano tal, y luego tengo un cabra tal, y entonces en ese momento te empieza a abrir el apetito y dices, qué maravilla, creo que es momento de desayunar, y entonces ya te hacen una chapata con quesos de todo tipo y un poco de embutidos. Los estás disfrutando, hay una de dos o que te ofrezcan una copita de vino, porque luego eso hacen en las tapas del mercado de San Juan, en forma muy discreta, y entonces a las 7 de la mañana un shot de Ribera del Duero pues, tiene lo suyo. O te pides un café, porque también tienen esas máquinas, ¿no? Con una selección de buenos granos de café que muelen al momento y luego ya bajan la palanca y sale este líquido
café oscuro con una nata deliciosa, espumeante en una pequeña tacita, le agregas una cucharadita de azúcar y te empiezas a beber aquello y entonces ya tu organismo empieza a reaccionar y a decir creo que es de día, estoy despierto y después de este pasillo tan extraño por el que recorrí el infierno de las cocinas y la parte no visible de la comida o que no nos gusta ver mucho más que en Rembrandt, te pasas a la parte donde hay verduras y hay frutas y entonces ahí sí es un agasajo porque te quieren dar a probar los melones, el mango manila que está ahorita en su punto, las tunas, ves los higos, ves los espárragos, ves los champiñones, te das cuenta que hay una serie de productos que solo creías que existían en los programas gourmet y entonces hay unos hongos shiitake que son un poco más oscuros y ves a un asiático comprándolos y luego ves que una señora está tratando de hacer una canasta para regalar y ves las pitayas asiáticas esas muy bonitas que son rosadas y ves las ciruelas muy grandes y ves unas sandías pequeñas y unas piñas pequeñas y entonces de repente ya aquello es una maravilla, llegas a la esquina y te das cuenta que también hay frutas secas, y entonces que hay orejones de manzana, de durazno, de pera, de kiwi, de cerezas que parecen como si fueran pasas un poquito más pequeñas, de arándanos, de pasas güeras, de pasas negras, jumbo. Sultanas. Las sultanas, ¿no? Y ves que también hay nueces y nueces de la India y pistaches y todo el mundo te quiere dar una prueba y también ves una bolsa llena de chapulines de Oaxaca y entonces estás en toda esa maravilla y llegas a la cremería, ¿no? Y dices, me da un poco de mantequilla. Porque voy a hacer un panqué. Porque voy a hacer un panqué. Y entonces ya pues ves el típico puesto. Es esta mantequilla que te dan entre hojas de maíz. Uy, ¿no? imagínate, esa sí sería una maravilla, ¿no? Uh-huh. Así es como la envuelven en los pueblos tradicionalmente, ya que no hay empaques de papel de estos especiales que tiene normalmente la que conseguimos en el súper. Y entonces recibimos este pequeño bulto sagrado de mantequilla de alguna de las lecherías ahí de la zona de Chalco o a lo mejor del norte, sí. Y entonces dices, wow, pues ya tengo la mantequilla para hacer mi panqué. Deme un poco de leche y entonces resulta que ahí te pueden vender un poco de leche de establo y te dan un frasco de vidrio y vas viendo cómo vierten la leche ahí con una medida de a medio litro, lo cual dices, wow, y dicen, está recién ordeñada, ya nada más la hervimos y está lista para tomarse. Entonces todavía tibio el bote el frasco de la leche, lo metes en tu bolsa de mandado, que a lo mejor tiene el logotipo de alguna carnicería que dice la vencedora le desea feliz año o alguna cosa así. Ándale. Un puerquito valiente, digamos. Sí. O frutas y verduras San Juan o alguna cosa así. Y entonces dices, y también deme harina. Y entonces ahí hay un gran bulto y con un cucharón toman la medida y te la van pesando en la báscula a granel. Okay. Y dices, wow, qué maravilla. Y deme también un poco de azúcar. Y entonces te dicen, ¿de la estándar o de la refinada? No, pues deme de la estándar. Y entonces ahí sí, como si fuera tienda de Conazupo, te sacan una bolsita con el peso ya de 1 kilo de azúcar y dices, bueno, pues ya vamos en casi todo, ¿no? El polvo para hornear seguramente lo tendremos en la alacena porque es de esos productos. Porque lo usamos ayer para el pastel. Lo usamos ayer para el pastel. De las formas que hay para utilizar luego este polvo para hornear que no sean pasteles, uno puede poner un poquito de polvo para hornear en un plato y lo mete al refrigerador y ayuda a eliminar o controlar los olores. Entonces, bueno, ese es uno de esos remedios caseros que se suelen utilizar para este tipo de eventualidades odoríferas. Y entonces, bueno, ya tenemos todos nuestros ingredientes y decimos, ahora sí, vamos a casa. Para el panqué también, ya veremos en la receta, le podemos poner algunas de estas nueces o demás que vimos en el puesto de enfrente. Entonces simplemente nos volteamos y decimos, a ver, ¿qué le queremos poner a nuestro panqué hoy? Un poco de nuez, un poco de almendra, un poco de pistaches crudos, pelados,
o arándanos o dátiles picados. O ya si estamos espléndidos, podemos ponerle un poco de piñones. O no sé qué más se les ocurre. Avellanas, Bueno, le puedes poner chocolate también y hacer También. este panqué marmoleado. Ándale, que hacía en podemos casa de mi hacerlo abuela, bicolor. sí. Y para que quede marmoleadón, o podemos ya comprar de estas chispas de chocolate y entonces también se le ponen chispas de chocolate y, en fin, lo que se nos antoje. Y las semillas ayer decías de semillas de amapola. Sí, sí. A los gringos les encanta, Les encanta. lo de la semilla de amapola y se te queda de los dientes. Sí, fíjate que como es un producto que se consume y se produce normalmente en el norte del mundo, tú llegas a cualquier mercado tipo Alemania o Polonia y te venden las bolsas de semilla de amapola en un precio muy accesible, ¿no? Y en cambio lo consigues aquí en México y te venden como en 300 pesos, un cuarto de kilo, cosas así. Y la verdad es que... Y luego te persigue Renato Sales. Ah, Para exacto. saber de dónde sacaste eso y qué estás haciendo. Entonces... Lo que pueden hacer es, pues, pensar en mexicano, por decirlo así. Entonces simplemente cambian la semilla de amapola por semilla de chía. Es muy nutritiva. O linaza. O linaza también, ¿no? Pero vamos, la chía y la semilla de amapola se ven casi iguales, es producto nacional. ¿Y se pone la linaza así? Sí, tomas una cucharadita y lo puedes agregar. Y dicen que eso es además muy digestivo, ¿no? Entonces, ya que tenemos todos nuestros ingredientes, nos vamos de regreso a casa, llevamos a los chilpayates que vivieron este infierno dantesco del principio del mercado. Y que además son más chiquitos, entonces Exacto. todo lo que tú viste desde arriba ellos lo vieron Exacto. a nivel de cancha. Entonces, en vez de tú ver el cuerpo del pavo arriba, ellos nada más vieron la cabeza colgante, ¿no? Que lo saludaba. Sí, exacto. Creo que muchos, por lo menos mi primera experiencia en el mercado de San Juan fue traumática. Y Sí. ahora uno va con nuevos... Con nuevos ojos, claro. Con nuevos ojos. O con otra edad. o con otra edad. Con pero... otra edad y más centímetros. Es que esa idea del nivel de cancha se nos olvida, pero sí, que todo el mundo te esté pasando por encima, que le veas las rodillas a la gente todo el tiempo. Ni defiendo ni condeno el consumo animal, creo que eso cada quien lo hará como le resulte pertinente, pero sí creo que es importante sensibilizarse a estos olores tan fuertes y estas texturas y también a ver de pronto charcos misteriosos en el piso y decir, bueno, no estoy seguro de qué era eso que acabo de ver, si de los hielos que caía o del queso y todos estos O si aromas. estaba dentro de un animalito. Pero pensar que de toda esta experiencia tan fuerte, lo que va a salir es un panqué. un dulce y tierno panqué. Exacto. Me intriga. Quiero saber Un cómo inocuo vamos a panqué. llegar a este viaje del héroe, Rodrigo Llanes. Bueno, pues entonces el héroe siempre tiene que regresar a casa. Es como el mito del hijo pródigo y entonces ya regresas y dices, home sweet home, estoy aquí para hacer un panqué. ¿Qué significa panqué? Pues es un hispanismo de una palabra inglesa, ¿no? O en inglés más bien. La palabra original sería pancake, que es como pastel de sartén. Y es lo que nosotros curiosamente llamamos hot cakes, ¿no? Pero pues es una pasta que, a diferencia de la del pastel que vimos ayer, no lleva los huevos batidos y lleva un poco de leche. Cualquiera que haya hecho hot cakes tendrá el recuerdo de que se le pone un poco de leche a la pasta. Y esta receta de panqué, no todas, porque digo, ya el vocablo se utiliza para muchísimas recetas, tiene un poco de leche. Y entonces la textura que va a tener el panecito es distinta a la de nuestro pastel de ayer. ¿Cómo lo vamos a preparar? Pues como ya llevamos varias recetas, ¿no? Y sobre todo la de ayer, pues vamos a comenzar más o menos de la misma forma que ayer. A ver, ingredientes. primero. Ingredientes. Tenemos, la receta que puse es una receta grande y se puede luego partir a la mitad o hacer múltiplos, ¿no? Lleva 250 gramos de harina, 375 gramos de azúcar, 500 gramos de harina, 2 cucharadas de Royal,
o de polvo para hornear. Cucharadas cafeteras. Sí, cucharadas cafeteras, eso sí, ligeramente copeteaditas, ¿no? Sí. Y lleva también una taza de leche. Y creo que ya está. Huevo, ¿no? Y 5 huevos. 5 huevos. Toda esta exactamente. información ya la compartió Vania anoche Sí, en la redes tenemos sociales. ahí en las redes sociales. Bien. Si quisieran hacer la mitad de la receta, hay que hacer un juego matemático, porque es difícil partir un huevo a la mitad. Entonces, lo que yo les recomiendo es que esta receta la dividan entre 5 y luego la multipliquen por 3. Y entonces así ponen a los niños a practicar la matemática, ¿no? Ok. Es decir, se los voy a explicar con la cantidad de harina. Pues divides 500 gramos entre 5 y son 100 gramos. Entonces, por cada huevo que tú agregues, tienes que agregar 100 gramos de harina. Entonces lo puedes multiplicar por 3 y entonces haces una receta que lleve 300 gramos de harina. Ah. Entonces, para los niños que son súper abusados, este juego les puede gustar. Ya nada más luego ustedes revisan que haya quedado la proporción correcta, porque si no, no les va a salir. Aquí, el truco va a estar en los 375 gramos de azúcar, pero Sí, bueno, pero- nada que una calculadora y Exactamente. si no nos pasa. Pero fíjate, Y una regla de 3, todo A se ver. resuelve con una regla de 3. Si no se Tre- puede resolver con regla de 3, olvídalo. Ahora lo hacemos. 375 entre 5, 75. Ah, ya estabas preparado, No, Rodrigo. no, lo acabo de hacer ahorita Eso, en la mente. sí, Bueno, a ver, casualmente. sígale, porque aquí tenemos la premisa de no se hacen cuentas al aire porque siempre me salen mal, así es que a ver lo que sigue, muchachos. Entonces, batimos la mantequilla con el azúcar hasta que quede acremada. Ujú. Si le estamos dando con nuestra paleta de madera y el bol, ponemos a nuestros hijos a que con su furia digan, no me gustó ir al mercado, ok, descarga la furia en la mantequilla y la azúcar, porque va a quedar más rico el pastel. Entonces se empieza a batir y a batir y a batir, y ya que quedó blancuzca o acremada, ya está en punto. Luego le vamos a cernir la harina con las 2 cucharaditas del polvo para hornear. Y lo que vamos a hacer a continuación es ir agregando la harina intercalada con un huevo. Entonces tú echas unas cucharaditas de harina, lo mezclas y luego le agregas un huevo. Y así hasta que te acabes la cantidad de huevos que hayas decidido utilizar, que pueden ser 5 en la receta original que les di, o si quieren hacer menos, pues 2, 3, en fin. Al último le vamos a agregar la leche y lo vamos a seguir batiendo como por unos 8 minutos. En ese momento ya quedó nuestra pasta y es el momento en que agregamos el sabor que elegimos, ¿no? Si quieren un poco de nueces picadas, si quieren un poco de almendras. Las almendras yo les recomiendo siempre tostarlas antes de ponerla en cualquier receta de pastel, porque la almendra tostada tiene el mejor sabor y el mejor aroma que se puedan imaginar. Entonces simplemente meten al horno la almendra y luego ya la pueden moler, o si ya la compraron molida, pues la ponen ligeramente al horno. Cuidado que no se les queme, digamos que unos 5 o 7 minutos a 150 grados en una charola. También pueden ponerle trocitos de dátil, comprar unos dátiles deshuesados, partirlos y se los pones a la pasta, o los arándanos que ahora están tan de moda, o pasas güeras, y entonces... Y, todo esto. por ejemplo, jugo, porque hay quien le pone, o ralladura de naranja, de naranja y limón. ralladura de limón, se lo podemos poner cualquiera de las dos. Ralladura, no Las jugo. dos. Jugo no, Ok. ¿no? Jugo a lo mejor podrían hacerlo sustituyendo un poco de jugo, un poco de la leche por el jugo. Específicamente de naranja, porque de limón no se los recomiendo. El limón ya en el horno muchas veces se fermenta muy rápido y adquiere un aroma o un sabor que no es el que estamos acostumbrados, que es el de la ralladura. No está mal, pero bueno, pienso que sabe mejor la pura ralladura. Vamos a poner nuestra pasta en unos moldes bien engrasados. Si tenemos del papel estrella, Mejor. el pastel va a quedar de estrella. Entonces, el panque va a quedar de estrella, entonces se pone en el molde bien engrasado y se hornea a 180 grados por aproximadamente 40 minutos. Al igual que nuestro pastel de ayer, tenemos que hacer la prueba del palillo
Y esto lo tenemos que hacer cuando ya haya pasado por lo menos media hora y vemos que ya está doradito. La diferencia del pastel y el panqué en el horno es que como esta receta tiene más líquido por la leche que le agregamos, entonces va a levantar un poco más y va a reventar tantito, ¿no? Entonces es cuando vemos estos panquecitos que crecen y se revientan de arriba. Eso es lo que va a suceder con nuestra Para evitar el volcán, digamos, de los panques. ¿Cómo No, hasta dónde es se que así rellena? Es que sí son, sí, es Pero hay su un naturaleza. hay un volcán agradable y hay un volcán que se desborda y cuando dices, lo voy a llenar hasta aquí y no sabes hasta eso dónde sí. y Ahí ¡zas! está el asunto, porque miren, otra de las posibilidades que tenemos es hacer panquecitos individuales. Entonces, Este era un panquezote. Lo que Sí, estaba llamábamos haciendo un panquecito. mantecadas y ahora se Exactamente. llaman muffins. exactamente. Oh my God, yes. A cupcakes. A cupcake. A cupcake, sí. Entonces, Bueno, el panquecito. Ajá. ¿qué se necesita para esto? Unos moldes que son especiales para recibir este pastelito y unos papeles rojos que se llaman capacillos, que es así, un nombre bien raro y no sé si en España lo utilizarán o no, pero suena así como capacillo. Se me olvidó, tienen que comprarlo en el mercado, ¿eh? Cuando estén al lado de la cremería, seguramente hay un lugar donde venden papel de estraza y cosas como para panadería y demás. Y ya venden los rojos tradicionales, Exactamente. acompañados de una serie de multicolores. Sí, eso ya son de la modernidad. Pero Sí. lo hacemos rojo tradicional, para los Pues que yo nos digo. estamos imaginando Ok, Sí. rojo. Ahora, si no quieren utilizar el capacillo, pueden conseguir de estos moldes para panqué, De silicón. panquecitos de silicón, ¿no? Y entonces ya queda así sin el rojo, porque luego pues tienes que despegarle el papelito y todo. Eso le da una connotación tamalesca, ¿no? O sea, porque agarras el papel y luego puedes... Sí, sí. No, el problema es cuando se te va lo que decías. O sea, es bien importante que se llene la mitad del molde, ¿no? La mitad del capacillo, no más. Y el capacillo, al momento de ponerlo en el molde antes, hay que extenderlo un poco. Entonces, hagan de cuenta que parece como una flor cerrada. Entonces, con las manos van abriendo los pliegues para que quede más como una flor abierta. Y sacan los capacillos, los ponen en el molde y van echando esta pasta. Si los rellenan de más, entonces va a ser el volcán desastroso que tú mencionas. Entonces, la moderación ahí es la correcta. La mitad del molde o un poquito arriba de la mitad, como unos 2/3 es lo correcto. Y les va a quedar un panquecito maravilloso que va a reventar arriba. Hay gente que le gusta, como para decorarlo y darle una textura distinta, espolvorearle un poco de azúcar antes de meterlo al horno, a la pasta. Entonces así cuando revienta, el azúcar de arriba queda como cristalizada, por decirlo así, y entonces queda una costrita rica de azúcar. Es algo sabroso y vale la pena. O ya fuera del horno, los pueden ya fríos espolvorear con un poco de azúcar glass. No le vayan a poner estas cosas que ahora se pusieron de moda, de manteca batida con azúcar. Para eso quería hacerlo preguntar, como... Que te dejan el paladar resbalosito. Sí, exacto. Y Patinador. tienen nombres espectaculares como Blue Velvet y Pulp No, Fiction. no, no. el Red Velvet es distinto y Ah, se hace Red con... Velvet, ya se estoy hace con diciendo como película de Lynch. No, ese se hace con betabel. La Sí, una tintura cosa se hace rara. con betabel. Sí, sí. Eso Pero- no se lo ponemos. No. Pero si un Ok. panqué de natas es Ese bueno es de bueno, cualquier sí, manera, claro, sí. desde luego. ¿Qué necesidad? Sí. No, pues luego le ponen galletas Oreo y cosas así espantosas. O sea, realmente la industria ha hecho del paladar de la gente una desgracia a veces, o sea, eso de que hagas chocolates gourmet rellenos de Miguelito, con sabor a chamoy y cosas así. Dices, Como a Frida Saldívar, nuestra productora, se le antojó. ¿Sí? ¿Verdad que sí te comerías un chocolate con Miguelito? Nah, creo que hizo el sí más forzado de la historia. Como, ¿no? No, es un problema que tiene Rodrigo. Sí, Lo de sí. las trufas de Twinkie Sí, lo sí. tiene No, muy no es preocupado. posible. Sí, es realmente repugnante. O sea, los chocolatiers franceses hacen todo el esfuerzo por conseguir Tantos las siglos. mejores almendras, sí, ¿no? 200 años con la cobertura de chocolate, haciendo trufas, perfeccionando
los ingredientes. Bueno, probablemente ¿no? hace 100 años alguien le dijo a ese chef, eso que estás haciendo es una ofensa, es un insulto para la cocina de hace 700 y así. No se compara con la de ahora. Nunca no, sabe. pero ¿Qué tal que aparece un hallazgo? Luisa, ¿vas sí a sabemos, defender sí la trufa sabemos, de sí Sugus? sabemos. No, Luisa? la de Sugus no, pero lo que digo es que en Sí. estos errores a veces se encuentra uno hallazgos maravillosos. Sí, como ¿no? el de Valentina, ¿no? O sea, Sí, pero, una trufa de Valentina dices, no es posible, no. O sea, la Sí. salsa Valentina no es para trufas. Tratemos de dejar el fundamentalismo a un lado y sigamos con el panqué, porque ya se nos están como desviando. Hay que se me hace. cerrar, si no me equivoco, el tema. ¿Todavía tenemos más tiempo? Sí, tenemos más tiempo. No, Poquito. 40 minutos en el horno Sí, hasta que el palillo salga seco. exactamente, y en ese momento ya está nuestro panqué. ¿Cómo se desmolda? ¿Cómo se desmolda? El panqué, probablemente si se reventó un poco de arriba, si utilizan un molde, un plato plano para desmoldarlo, le van a achatar lo bonito. Ujú. Entonces, una de dos. Para eso sirve el papel. Exactamente. Si hornearon con papel estrella su panqué, entonces lo pueden dejar enfriar en el molde y no hay problema. Ya que está frío y que conserva bien su estructura, lo pueden voltear, va a conservar su forma y nada más con cuidado retiramos el papel, que va a ser como el capacillo pero grandotote. Si no tenemos el papel, entonces hay que recurrir a cierta audacia y entonces conseguir un plato que tenga un poquito esta diferencia entre el borde y la zona central, que es como muchas veces la mayoría de los platos son, que no son totalmente planos. Si se fijan, tiene este aro que es el borde y que además luego es el que se decora y se le ponen flores y demás. Entonces consíganse uno de esos y con mucho cuidado lo voltean y luego en forma inmediata lo voltean a otro plato plano y ya quedó, ¿no? O sea, es un doble movimiento, igual que el del pastel de ayer, nada más procurando que no sea plano, sino que tenga esta ligera hendidura para que entonces el volcancito quede pues como la mujer durmiente o porque tampoco van a quedar como Popocatépetls, pero pues sí se ve el volcancito padre, ¿no? El papel realmente no es tan difícil de conseguir, es caro para lo que es, ¿no? Venden Pero uno en el súper ya, que pues, yo creo que sirve para lo mismo. Mañana lo voy a traer y me dices ándale. si funciona, porque hay uno ya en el súper que sirve para hornear. Perfecto, Para que no se pegue. yo creo que sí. La cuestión con el papel de estrella es que para otro tipo de panes, o sea, cuando estás horneando en una charola el pan integral como el que hicimos el lunes, puedes utilizar ese mismo papel como unas 10 horneadas, ¿no? Ya después queda como papiro del Mar Muerto, pero antes de eso lo puedes reutilizar varias veces. Ya con el panqué ahí sí no. De las 3 recetas que nos has dado esta semana, Rodrigo Llanes, ¿tú crees que esta es la más accesible? ¿La más sencilla de realizar? Pues sí, porque a diferencia del pastel de ayer no tienes que batir las claras a punto de turrón ni batir antes las yemas, entonces es un poquito más sencillo. Ni tienes que amasar, Ni y tienes que corres el amasar peligro y- de amasar de y más. es un Creo poco que más entonces inmediato. podríamos dejar de tarea para los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que están tomando el curso radiofónico de verano, que hagan un par de panques y nos manden fotos. ¿Me Ándale, parece Me bien? encanta la idea. ¿Qué es? Unos panquecitos, 1, 2, un cupcake, no le O pongan- si van al mercado de San Juan o a cualquier otro de los mercados, Tomen una fotos. foto. toman unas fotos, ¿no? Sí. Y entonces hacen así Una como que postal su sonora. recorrido, Los exacto. gritos en el Ándale. mercado de San Juan Sí, son sí, una... llévelo, ¿no? Todo Sí, lo sí. que se puede escuchar. Reinita, ¿qué va a querer? A ver, mi güero, pásese por aquí, ¿no? Ya, mejor Este sin está postal perrón, sonora, este está mejor- perrón. Mejor Rodrigo ya Que nos la va a haga hacer Rodrigo. las postales sonoras. Muchísimas Gracias. gracias, Rodrigo. Ya no te dimos mucha oportunidad de hablar mal de las trufas de Sugus, pero te vamos a dar un día, te vamos a encerrar en una de las cabinas a que te explayes. Gracias, Silvia Lugo. Todos los ingredientes están y toda la preparación está en redes sociales, pero son 250 gramos de harina, 375 gramos de azúcar, 500 gramos de... ¿Harina? ¿Por qué tengo 250 y 500 gramos de harina? Les contaremos después No, de... los después del 250 son corte. de mantequilla. 250 de mantequilla, 375 de azúcar, 500 gramos de harina, 2 cucharaditas de Royal, 1 taza de leche y 5 huevos. Así es. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Rodrigo Llanes. Hasta mañana. Hasta mañana.
Nos vamos ahora a curaduría musical. Vamos a escuchar estas recomendaciones de Dulce Wet aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros y les vamos a contar más adelante qué es lo que escuchamos. Primer movimiento.